Ha conmutado, ha cerrado. Si el interruptor ha cerrado, recuerda, y esto también lo han debido ver en circuitos eléctricos, cómo funciona un capacitor en corriente continua. En corriente continua, ¿cómo funciona un capacitor? Como un circuito abierto. ¿Qué significa? Que va a decrecer. Empieza en un punto específico. ¿Por qué? Porque nos guste o no, a la hora que se cierra, estos dos componentes cierran un circuito. ¿Qué va a hacer el condensador? ¿Qué va a hacer el condensador? Va a cargar. Lo que va a hacer en un primer momento es cargarse de energía, porque sabemos que el condensador lo que quiere es eso, almacenar ese tipo de energía. ¿De acuerdo? Va a almacenar el voltaje, pero a la larga, un condensador en corriente continua, ¿cómo funciona? Como un circuito abierto. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer la corriente? Va a decrecer. ¿Por qué va a decrecer? Porque un circuito abierto, ¿qué corriente tiene? ¿Qué corriente tiene? Cero. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que yo voy a tener mi corriente respecto al tiempo. Y en el instante cero tengo un máximo. ¿De qué valor? ¿De qué valor? En el primer instante de tiempo hay un valor de corriente, porque sí existe una corriente. Me guste o no, existe una corriente. ¿De cuánto? Vs sobre R. Vs sobre R. Pero esta corriente, mientras más tiempo pase, ¿cuánto va a hacer? ¿Cuánto va a tender a hacer? Cero, porque el capacitor, al funcionar como un circuito abierto en continua, se va a abrir este circuito nuevamente. Ya no por acá, pero sí por acá. Y al abrirse, ¿qué corriente voy a tener? Cero. Entonces, algo así, ¿no? Algo así. Muy próximo al cero o cero. ¿De acuerdo? Muy próximo al cero o cero. Y tiene lógica, porque eso ya lo han estudiado, ¿no? En circuitos eléctricos. Y en electrónicos, ¿se acuerdan cuando nosotros hacíamos las configuraciones de los transistores BJT? Habían los condensadores que se llaman de acople y desacople. ¿De acuerdo? Que acoplaban el voltaje de entrada, ¿se acuerdan? Que era el alterno, ¿sí? Y el voltaje de salida. Cuando nosotros analizábamos solamente en corriente continua, considerábamos que esos capacitores estaban, ¿qué? Solamente en continua. Abiertos, o sea que no afectaban al circuito. Y cuando los analizábamos en pequeña señal, en alterna, los considerábamos como ¿qué? Como un cable, como un cortocircuito. Ya, esta es la demostración, ¿no? De eso. Eso es la demostración de eso. Por eso electrónicos debería llevarse después de eléctricos 2, pero lo llevaban en paralelo, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, entonces, en función a eso, muchachos, en función a eso, yo qué necesito saber. Acá hay dos parámetros, entre comillas, importantes, ¿no? El voltaje de la resistencia y el voltaje del condensador. Pero ¿quién creen que es más importante? ¿Quién cree que es más importante? ¿El de la resistencia o el del condensador? El de la resistencia no. ¿Por qué? Porque la resistencia, si hay corriente, tiene voltaje. Si no hay corriente, no tiene voltaje. En cambio, el capacitor, ¿qué va a hacer? Lo va a almacenar. Entonces, eso va a afectar a mi circuito. ¿De acuerdo? Eso va a afectar a mi circuito. Esto es importante que lo sepamos porque estamos trabajando diodos, pero va a ser más importante en la tercera fase, cuando hagamos convertidores. Cuando hagamos convertidores de continua a continua, para ver cómo se eleva o cómo se reduce un voltaje. ¿No? Entonces, yo te puedo decir que el voltaje del condensador aquí es igual, porque ese es el parámetro importante. Para mí, el voltaje del condensador. El voltaje del condensador aquí es igual. El voltaje del condensador no es este. Ya pues. Entonces, el voltaje del condensador aquí es igual. 1 sobre C integral. Muchachos, esto tienen que saberlo porque yo no les voy a permitir formularios, ¿ah?
Esto es circuitería básica. Esto es circuitería básica. ¿Integral de quién? De 0 a t, de i de t, de t. ¿Esto qué es igual entonces? 1 sobre c por la integral de 0 a t de vs entre r por la exponencial de menos 1 sobre rc de t. ¿De acuerdo? Esto, como les digo, muchachos, revisen esto, ¿ah? Revisen ecuaciones diferenciales, porque esto no es magia, esto ustedes lo han hecho, ¿ah? Y si no, me avisan para pasarles un PDF de eso, ¿ah? Aunque sea en la aula virtual. Sí, está bien, claro. Ok, el voltaje del condensador, entonces, ¿a qué más es igual? Bueno, yo tengo un PDF con notas, ¿ya? O sea que normalmente cuando yo tengo que enseñar eso, en mis apuntes lo hago como con pautas del porqué, ¿ya? Eso les voy a pasar a la aula virtual para que lo revisen, ¿ya? Pero imagino que sí lo han hecho en cursos anteriores, ¿ya? Tienen que repasarlo simplemente. Entonces, la integral, ¿a qué sería igual? Ese es constante, ¿no? Bueno, obviamente que esto es de t, ¿no? Esto sale, ¿no? Porque esto es una constante, vs es un valor constante, r es una también constante. Entonces, ¿qué tendría? vs sobre rc por la integral de 0 a t de la exponencial de menos 1 sobre rc de t, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la integral de la exponencial? Bueno, ahí hay muchos arreglos matemáticos, ¿no? Hay muchos arreglos matemáticos. Por ejemplo, ¿qué? Y esto lo hace mucho el profesor Fermín. Pone que U es igual a menos TRC. O sea, estoy cambiando la variable para que sea más fácil el análisis, ¿no? ¿Para qué? Para tener un DU y un DT. ¿El DU a qué sería igual? ¿DU a qué sería igual? ¿A qué sería igual el DU? ¿A dt? Sería a menos dt sobre rc, ¿no? O sea, tiene sentido, ¿no? Eso lo hacen en matemática aplicada, creo, o incluso en cursos anteriores, ¿no? Menos dt menos 1 dt de rc, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, dt, ¿a qué es igual? dt Es igual a du por RC va a ser igual menos du a menos du por RC por du. menos rc Por du. de u, ¿no? Menos rc de u. Entonces, con ese arreglo, sustituyen sobre estos dos, ¿no? ¿Qué van a tener? ¿Qué van a tener? Van a tener que es igual a vs sobre rc, integral de qué? ¿Integral de qué? ¿De 0 a t de quién? De la... Claro. De elevado a la u por menos rc Claro. de Van a tener que vs sobre rc, esto es matemática, eso ya es matemática. ¿Integral de qué? De 0 a t de qué? De la exponencial a la u menos rc de u.
B y C que son Constante. constantes, van a salir, o sea, se van. Voy a tener menos, ¿no? Menos VS integral de 0 a T de E a la U de U. ¿Cuál es la integral ahora sí de una exponencial? Lo mismo. La misma, ¿no? Es la misma. Entonces, ¿qué van a tener? Menos, VS. van a tener que el voltaje en el condensador es que menos VS por quién? Por la exponencial. Por la exponencial de U cuando vale de 0 a T, ¿no? ¿Cuál constante? Solo es integral, no es una constante. Está limitado más. Es infinito. Ingeniero, creo que los límites también cambiaban. Bueno, no sé si ha No, cambiado. no, estos... Ah, bueno. Han cambiado, pero Es que lo vamos a regresar al final al tiempo, ¿no? Lo vamos a regresar al final al tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendrías? ¿Qué tendrías? Porque ¿cuánto es T? Tendrías que el voltaje del colector es igual a ¿qué? A menos VS por qué? Por el exponencial en 0, o perdón, en T. ¿Cuánto es el T? sería E a la menos T entre RC también. Con el cambio. Sería a la menos... elevado a la menos T sobre RC, ¿no? ¿Sí? O sea, el voltaje del colector es menos VS por quién? Por E. U. ¿Cuánto es U? Menos R. Menos T. Menos T Por RC. sobre RC menos Y a la C. E a la 0, ¿no? Menos E a la 0. Entonces, ¿cuánto es el voltaje del colector? O perdón, del condensador. No del colector, del condensador. Menos VS Menos por E a la VS menos T sobre RC. por E elevado a la menos T sobre R menos 1. Y si lo arreglamos, para que no sea el menos, no sea el menos Sería adelante, 1 menos V. sería VS, ¿no? Sería VS porque esto es 1, ¿no? No es 0, ¿ah? Es 1. Entonces, ¿qué sería? De 1 menos, ¿no? 1 Porque menos por menos, más. más. Entonces, ¿qué tendría? 1 1 menos E E a la menos T a la menos T sobre R. sobre el resto. Parámetros importantes. Bueno, este no es un parámetro importante, ¿no? Esto era para recalcar cuál era el voltaje del condensador. ¿El parámetro importante quién es? La corriente respecto al tiempo Y el voltaje con y el voltaje del condensador, ¿no? El voltaje del condensador. Ahora, vean. ¿Qué pasa con el voltaje del condensador? ¿Qué pasa con el voltaje del condensador? Es proporcional a... A ver, ¿qué pasa en T igual a 0? T igual a 0 a- Porque tengan en cuenta que es periodo, ¿no? Este tiempo me refiero a este, ¿ah? Ajá. Yo estoy hablando de esa T con respecto a un periodo, ¿no? A un periodo. Si T es igual a 0, el voltaje del condensador sería... VS. ¿Esto cuánto se vuelve? 1. Por todo esto se vuelve 0. Exponencial a la 0, A 0. 1. 1. 1 menos 1, 0. Cualquier cosa por 0, 0. 0. Entonces, ¿cuánto es el voltaje del condensador? 0. ¿Y qué va a hacer con respecto al tiempo? Incrementa, decrementa. ¿Eso qué hace? Decrementa, pero está en negativo. Entonces, ¿qué va a hacer? Aumentar. Y tiene lógica, porque el voltaje de un condensador, ¿qué hace? Carga, empezando en 0. Entonces, el voltaje con el tiempo tiende a crecer. Entonces,
Ahora es voltaje versus tiempo. Ayer era corriente versus tiempo. ¿Qué pasa con el voltaje? ¿En qué arranca? En cero. En cero. ¿Y qué hace? Empieza a incrementar. ¿De qué manera? Exponencial. Exponencial. Entonces el voltaje del condensador empieza a hacer este. ¿De acuerdo? Empieza a hacer esa curva. Idealmente podríamos hablar que llegan a los infinitos, ¿no? O sea, matemáticamente hablando. No tiene que llegar a ser igual al voltaje de fuente. Al final se van a dar cuenta que no. En realidad, cuando hagamos análisis van a ver que estos voltajes podemos ir creciéndolos, pero sobre todo con las bobinas. Sobre todo con las bobinas. ¿Ya? Ahora, acá se logra un tiempo importante. ¿Ya? Acá se logra un tiempo importante. En realidad, la teoría dice eso, ¿no? Como máximo, ¿cuánto debería cargar? El voltaje en la fuente, como máximo. Pero va a depender, porque mi sistema de conmutación puede que sea tan rápido que no lo va a cargar hasta el fondo, ¿ah? O sea, que no lo va a cargar completo. Y la curva no es así. Ah, perdón. Perdón. Tienes razón, es así. Es así. Hasta que llega, ¿no? Hasta que llega, sí, porque el otro es una parábola. Sí, sería. ¿No? La otra es una parábola, disculpe. Ahora, este tiempo en el que más o menos se hace cero, ¿cómo se llama? ¿O cómo lo llaman? ¿Cómo se llama esta? To, ¿no? To, tao. ¿De acuerdo? ¿Por qué está dado? ¿Por qué está dado? Por 1 sobre RC, ¿no? Está dado por 1 sobre RC. Ese tau está dado por 1 sobre RC, ¿no? Que debería ser el mismo cuando estabiliza, ¿no? Que debería ser el mismo cuando estabiliza. O sea, ese tiempo está dado directamente por las componentes RC. ¿De acuerdo, muchachos? No, es por RC directo, ¿no? Claro. Es por RC. Por la directa, ¿no? Por RC, por la directa. Ok. Entonces, ¿de qué hablo rotajes? ¿qué podemos saber? ¿Qué podemos saber? Si tenemos todos esos parámetros. ¿Qué podría saber? Miren, como les digo, para nosotros, 1 milisegundo, 3 milisegundos puede sonar pequeño. En electrónica de potencia puede ser un tiempo extremadamente grande, porque en algunos casos vamos a trabajar en microsegundos, hasta nanosegundos. O sea, los sistemas de computación van a ser tan rápidos que no le van a permitir llegar probablemente a este parámetro, ¿no? O sea, a que esté por el voltaje de quién? De la fuente, porque sería entre comillas lo máximo que podría alcanzar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué factor ahí es importante? Seguridad. ¿Qué me importa? Me importa en qué momento voy a cortarlo, ¿no? ¿En qué momento voy a cortarlo? Para saber cuánto ha llegado a cargar el condensador. Porque acá ha cargado un valor, Tomás. En este tengo otro, ¿de acuerdo? Tengo distintos valores. Entonces, ¿qué factor es importante? ¿Qué factor es importante? ¿El tiempo? El tiempo. ¿Ese tiempo de qué? De carga. O sea, ¿de qué estamos hablando? De la velocidad de cambio de voltaje.
de la velocidad del cambio de voltaje. Entonces, si yo quiero hallar la velocidad de cambio de voltaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo calculo la velocidad? ¿Despejando? No. Derivando. En este caso, ¿qué vamos a derivar? ¿El voltaje de quién? Del condensador, pues obviamente. ¿El voltaje del condensador respecto a quién? Tiempo. Al tiempo. Perfecto. Entonces, ¿anotaron lo de acá para borrarlo? Sí. 1 minuto para los que no lo hicieron, ya muchachos, por lo menos esta parte, esta primera parte, ya, para borrarlo. ¿Qué más o menos se pretende en la parte, te acuerdas? Eso, lo repito. ¿Te acuerdas de algo? No puedes explicarlo. No es un corriente continua, es un circuito RC, el conmutador, ¿no? Pasa la corriente, empieza a desarrollar, ¿no? Las acciones es un voltaje en la resistencia, el condensador. Entonces, la resistencia, ¿no? ¿Cuánto es la resistencia por la corriente más el condensador igual? Ah, allá, los voltajes. Y ahí ya venía. Esta es fórmula. Claro, no es la que es. Fórmula general. No, esta es la fórmula para ir al condensador. Claro. Y es algo que, bueno, según ella tenemos que saber. Claro, cómo sí. se piensa. Claro, pero eso es una fórmula general para atender el condensador. Debe ser una, porque depende mucho de la corriente que le alimentas. Como esta cosa es continua, no se aplica eso. Ah, Pero es que no recuerdo bien, de repente sí es, ¿no? Una general, pero no recuerdo bien. ingeniero, la fórmula del voltaje del condensador es general. ¿Perdón? La fórmula del voltaje del condensador. Claro, Claro, es 1 sobre el condensador por la integral de la corriente, ¿no? claro, es general. ¿Y este es solo para la corriente, o sea, para el continuo o hay otro en...? No, para alterna es exactamente lo mismo. Claro, Ah, ya sé. Para alterna es exactamente lo mismo. Es la misma ecuación. claro, ok. Ahí ves. Solamente que en continua I de t es un valor constante. Claro, de música. Gracias. Ah, y la parte de abajo, ¿cómo la hacemos? Que es justamente, justo lo que borró en azul, creo que era esto. Ah, ¿el solo despejó? No. Claro, habría que usar ecuaciones diferenciales del entorno, no la desarrollamos. Ok, entonces habíamos dicho que para calcular la velocidad de cambio del voltaje de un condensador, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la derivada del voltaje del condensador. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo el voltaje del condensador que es igual a ¿qué? Que es igual a VS VS por 1 menos por 1 menos exponencial de menos T por RC, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es derivar todo esto, ¿no? ¿Sí? Voy a hallar la derivada de todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría? Que la derivada del voltaje del condensador respecto al tiempo es igual a ¿qué? Me conviene ahora sí hacerlo de esta forma, ¿no? ¿Qué voy a tener? En realidad voy a tener esto, ¿no? VS menos VS por E a la menos T sobre RC, ¿no? Esto es la derivada respecto al tiempo y también la derivada respecto al tiempo. ¿Esto qué es? Una constante, ¿no? La derivada de una constante, 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Que la derivada del voltaje respecto al tiempo es igual a ¿qué?
¿Es igual a qué? ¿Va a ser igual a qué? ¿A qué? Menos VS. Menos VS. ¿Cuál es la derivada del exponencial? La misma, pero el exponente baja multiplicando, ¿no? O sea, ¿qué sería? 1 menos 1 sobre RC menos 1 sobre RC, ¿por qué? Por la exponencial de menos t sobre RC, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, por último, ¿qué puedo decir? Que la derivada del voltaje del condensador respecto al tiempo es igual a ¿qué? Menos por menos, más VS por RC por la exponencial de menos t sobre RC. ¿Sí? ¿Eso qué es? ¿Cómo vamos a llamar eso? La velocidad o tiempo de cambio, no es de carga, ¿no? De cambio de voltaje. Es la velocidad o tiempo de cambio de voltaje. ¿No? ¿A qué se refiere velocidad o tiempo de cambio de voltaje? Son estos, o sea, ¿qué tan rápido me va a responder? Por ejemplo, en t igual a 0, ¿qué pasaría? ¿Sería 0? Con t igual a 0. Si quiero saber cuándo el voltaje con t igual a 0, ¿qué va a ser? La derivada del voltaje del condensador respecto al tiempo, que sería igual a VS sobre RC. sobre RC, nada más, ¿no? O sea, ese parámetro te va a decir el tiempo que se demora en lograr determinados voltajes que yo podría necesitar para el diseño de mi circuito. Como les digo, esta información es importante para diodos de potencia, pero es más importante para cuando hagamos elevadores y reductores de voltaje, ¿no? Esto lo vamos a... porque eso ya no lo vuelvo a hacer en la tercera fase, porque voy a asumir que ya lo tenemos claro. Vamos a reemplazar ya todas estas ecuaciones en tercera fase, ¿no? Ok. ¿Alguna duda más, muchachos? O sea, ¿qué significa que mi tiempo 0 sea VS sobre RC? En la gráfica. No sé si me entienden. Como te digo, tendríamos que analizar en qué tiempo vamos a llegar, por ejemplo, a considerar que el voltaje en el condensador está en el parámetro VS entre RC, ¿no? O sea, digamos que esto es VS entre RC, un parámetro así. Para nosotros ahorita nos va a salir un parámetro 0, pero cuando vemos un ejemplo un poco más práctico con valores, quiero hacer primero la parte RC, luego RL y luego con valores, para que vean qué pasa cuando les dé un tiempo de 2 microsegundos, un tiempo de 200 microsegundos, cómo va a reaccionar. O sea, ese tiempo de reacción, de cambio de voltaje que va a tener cada uno
de los voltajes a distintos tiempos. Para nosotros, como les digo, puede parecernos tiempos insignificantes. Puede parecernos tiempos insignificantes. Pero cuando han hecho control por PWM se han dado cuenta que la frecuencia es fundamental. ¿De acuerdo? La frecuencia es fundamental. Una frecuencia de 60 Hz, que es considerada súper baja, ¿qué periodo genera? ¿Qué periodo genera? 60 milisegundos, perdón, 16 milisegundos. Ya, imagínense si trabajamos no a 60 Hz, sino trabajamos a 1 kHz, a 10 kHz, a 100 kHz. O sea, estamos hablando probablemente de microsegundos, ¿no? De microsegundos. Un segundito. Por ir en el tiempo más que. ¿Cuál es el voltaje en un inductor? Es L, el valor de la bobina por la corriente, pero la corriente ¿en qué está? Derivada, ¿no? Entonces más L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Eso lo hace más simple, ¿no? Porque ya mis ecuaciones diferenciales están respecto a una derivada, ¿no? Hace un rato la tenía respecto a una integral que tenía que transformarla en derivada. ¿De acuerdo? Ok, por teoría de circuitos también, como les digo, eso no les voy a explicar porque eso ya lo han hecho. Por teoría de circuitos, I de t a qué va a ser igual. I de t a qué va a ser igual. I de t a qué va a ser igual. La corriente respecto al tiempo va a ser igual al voltaje en la fuente sobre la resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tiene que hacer todo el procedimiento de ecuaciones diferenciales, ¿no? 1 menos la exponencial de L sobre R t, ¿no? De menos, sí, de R sobre L, R sobre L t. ¿De acuerdo? En este caso, un circuito inductivo, un circuito en henrios, ¿no? Porque sabemos que la unidad de la bobina son los henrios. ¿Qué pasa con el inductor? ¿Qué es lo que va a pasar con esa corriente? Un inductor, en teoría, ¿qué hace? Un condensador, en teoría, ¿qué hace? ¿Almacena qué? Voltaje. Un condensador, en teoría, almacena voltaje. ¿Ya? Un inductor, en teoría, ¿qué hace? ¿Se carga de qué? ¿Se carga de qué? Del campo magnético. ¿Pero el campo magnético qué te produce? Corriente. Entonces, en teoría, una bobina, ¿qué debería ser? Entre comillas, no sé si el término es correcto o no, pero ¿qué debería ser? ¿Cargarse de qué? De corriente. Mientras el condensador se carga de voltaje, la bobina ¿qué hace? Se carga de corriente, ¿no? Porque ustedes saben que una bobina, en conmutación, una bobina cuando se carga se opone a los cambios bruscos, ¿no? Se opone a los cambios bruscos. Esa es la finalidad en muchas aplicaciones de bobinas. ¿De acuerdo? O sea, si ya hay un campo, y digo que desaparezca esa corriente o ese voltaje, la bobina trata de que no se haga ese procedimiento, ¿no? Trata de que no se haga ese procedimiento. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué debería entender? ¿Qué va a pasar ahora con la corriente? Como les digo, un condensador ¿qué hace? Almacena voltaje. Se carga de voltaje. Una bobina, entre comillas, ¿qué es lo que hace? ¿Se carga de qué? De corriente. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Por qué? Porque crece exponencialmente. ¿Esto es negativo? Sí, pero al
ser negativo, ¿qué va a hacer? El- Va a crecer, ¿no? Va a crecer exponencialmente. ¿De acuerdo? Va a crecer exponencialmente. Entonces, a diferencia de lo que era un condensador, la corriente con respecto al tiempo, en un condensador era de esta forma, ¿no? ¿Lo recuerdan? Se descargaba, se iba la corriente, porque, a ver, a la larga, muchachos, para que se entienda, ¿una bobina qué es? Ya, con esta explicación la vamos a tener más clara. Con esto estoy diciendo que deberíamos lograr esto. ¿Sí? Deberíamos lograr eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la corriente estaba alto. Porque miren, una bobina, idealmente ¿qué es? Un cable enrollado. Un cable, ¿qué resistencia tiene? Cero. Si yo cierro, esto se convierte en ¿qué? Idealmente. Un cable. ¿Y esto qué es? Un cable. Entonces, ¿qué hay? La máxima corriente, ¿no? La máxima corriente, ¿limitada por quién? Por la Por la resistencia. La máxima corriente limitada por la resistencia. Entonces, al haber un cable, ¿qué va a pasar con la corriente? Debería circular. Entonces, ¿en el tiempo qué debería hacer? Crecer, ¿no? En el tiempo debería crecer. ¿En función a qué? También a tau. Pero en este caso, tau, ¿qué es? Es R sobre L. R sobre L, ¿no? En este caso, tau es en función de R sobre L. O sea, el tiempo que demoraría en obtener ese valor máximo, por decirlo de alguna manera. El tiempo que demoraría en obtener ese valor máximo. Ah, pero yo me de esas, no, que huevón, pero acá no aparecen las medallas. A eso me refería. Es el perfil. No, pero es el perfil. Yo creo que yo prefiero acá, no aparecen medallas, no aparecen. La persona que está. Mira, aquí se aparece. ¿Ves? No, ese es el perfil, oye, yo me refería a esto. No aparecen las medallas. No aparecen. Ese es el perfil. No, lo que después Ok, entonces muchachos, lo que es un inductor es tratar de cargarse en base a la corriente, ¿no? Como les digo, es tratar de cargarse en base a la corriente. Y ahí estamos viendo que es una carga también exponencial, ¿no? En el mejor de los casos, nos damos cuenta que casi siempre es la forma lógica de entenderlo, ¿no? Que un condensador y un inductor trabajan de maneras contrarias, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, de la misma manera, ¿qué me importaría ahora acá? Yo tengo el voltaje de la resistencia y el voltaje de la bobina. ¿Quién me importaría? Ya tengo la corriente, ¿no? Esta es la corriente. Esta es una de las ecuaciones principales, o bueno, una de las ecuaciones a las que hemos llegado.
de gran importancia. Ahora, ¿qué me importaría? La resistencia y la bobina. La bobina, la resistencia no me interesa, la resistencia normalmente son mis cargas. ¿De acuerdo? Normalmente son mis cargas. Entonces, ¿a qué voy a analizar ahora? Al voltaje de la bobina. El voltaje de la bobina, ¿qué es igual? A L de I de T, ¿no? Que sería igual a ¿qué? A L, el voltaje de la bobina sería igual a ¿qué? A L derivada de ¿qué? De VS sobre R por 1 menos la exponencial de menos RL de T, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Estoy reemplazando la I simplemente. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a tener? ¿Yo qué tendría? L por la derivada de ¿quién? Si quieren, lo hacemos así. La fórmula de menos. ¿De acuerdo? ¿Qué tendríamos? Que el voltaje en la bobina que es igual. Hagámoslo como lo hicimos al principio, ¿no? Como el condensador, para que sea más fácil. La derivada de T de ¿qué? De Vs sobre R menos Vs sobre R por la exponencial de menos R sobre L de T, ¿no? ¿Sí? Ok, en la primera que tengo una constante, ¿no? ¿Sí? Tengo una constante, entonces ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? 0. En la primera me queda 0, de ahí que tengo que VL a qué va a ser igual a L. ¿Por qué? ¿Por qué? Menos, o sea, producto, ¿no? ¿De qué? De menos Vs sobre R. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la derivada de la exponencial es lo mismo, ¿no? Pero el exponente baja, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Menos R sobre L por la exponencial de menos R sobre L de. ¿Estamos bien? Muchachos, ¿estamos bien? Revisen la matemática, ¿está bien? ¿Sí? Ok, entonces L con L se va, R con R se va, menos por menos más, ¿no? Entonces VL ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? VS claro, VS positivo, ¿no? VS positivo por la exponencial de menos R sobre L de T, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa con el voltaje del inductor? Por lo que podemos ver. ¿Qué tiende? ¿Por qué? El voltaje del inductor va a tener un primer parámetro, ¿no? Pero ahora, cuando más tiempo pase, ¿a dónde va a tender? A 0. ¿Por qué? Por la ecuación. Por la ecuación. La ecuación me dice que mientras más tiempo pase, voy a tener un decremento exponencial. Pero, ya, por lógica, ¿por qué vamos a 0? Porque es un cable. ¿Por qué es un cable? ¿El voltaje de un cable cuánto es? 0. El voltaje de un cable es 0. Entonces, lo que pasa, a diferencia del condensador,
es que el voltaje en la bobina con respecto al tiempo tiene un primer momento. ¿Cuánto? ¿Cuánto? VS, por supuesto. Porque ¿cuánto es T en el momento 0? 0. Y esta 0, Esto lo convierte en 1. Entonces, ¿cuánto es VL con respecto a VS? igual. VS. Y de ahí, mientras más tiempo pase, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces, yo voy a tener un voltaje aquí y va a ir disminuyendo hasta ser 0 o muy cerca del 0. Hasta ser 0 o muy cerca de 0. ¿Por qué? Porque el voltaje en una bobina, que en realidad es un cable, idealmente hablando, porque al final un cable tiene una resistencia muy baja, pero tiene una, más que una resistencia, tiene una impedancia, ¿no? Está mal dicho resistencia, tiene una impedancia. La impedancia de un cable, ¿cuánto debería ser? Debería ser 0. Y el voltaje o la diferencia potencial en un dispositivo con 0 ohmios debería ser 0 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, esto también está en función de qué? De tau, de do, como quieran llamarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir ese to? A ver, para entenderlo. ¿Qué quiere decir ese to? Es el tiempo que demora en descargarse. Porque arrancó en un voltaje, ¿no? Arrancó en un voltaje. Pero en tiempos se descargó. ¿Por qué? Porque al final es un cable. Al final es un cable. ¿De acuerdo? Ok, entonces, mientras en el capacitor, ¿qué nos importaba? ¿Cuál es lo último que habíamos visto en un capacitor? La velocidad de cambio de voltaje. En un inductor, ¿qué nos podría interesar? La velocidad de carga de corriente, ¿no? La velocidad de carga de corriente. Eso es lo que me va a importar en un inductor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Derivar a quién? ¿Derivar a quién? A la corriente, pues. Obviamente, si para calcular la velocidad de cambio de voltaje derivaba el voltaje, si quiero calcular la velocidad de cambio o de carga de corriente, ¿a quién debo derivar? A la corriente. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Que la derivada de la corriente respecto a quién? Al tiempo es igual a qué? ¿Es igual a qué? A la derivada respecto al tiempo de quién? De Vs sobre R menos Vs sobre R exponencial de menos R sobre L de T, ¿no? ¿Sí? Simplemente que yo lo estoy poniendo de frente para anular, ¿no? El sistema. ¿Para anular quién? ¿A quién anulo? A la constante, ¿no? La derivada de una constante, 0. Entonces, esto es 0. Entonces, la derivada de la corriente respecto al tiempo, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué será igual? A menos Vs, bueno, a 0 menos Vs si quieren, para entenderlo, ¿no? A 0 menos Vs sobre R, ¿por qué? Por menos R sobre L por E elevado a la menos R L de T, ¿no? ¿Sí? Se va la resistencia, menos por menos, más. Entonces la derivada de la corriente respecto al tiempo en un circuito RL, ¿a qué sería igual? A Vs positivo sobre L por la exponencial de menos R sobre L
de T. ¿Sí? ¿Estoy bien? En realidad es una redundancia, creo. No lo habíamos hecho, ¿no? Está bien. Pensé que lo habíamos hecho antes. Está bien. En un circuito RC, RLC. Sí, ahora vamos a hacer un RLC. Porque todo en el mundo tiene un RLC, ¿no? ¿Qué es lo más común en un RLC? Por ejemplo, algo simple. Cuando usamos, ¿qué sería un circuito RLC? ¿Esto ya lo tenemos para borrarlo? Esta primera parte por lo menos. ¿Sí? Hasta que tenemos clase, esto sí cuarto, ¿no? Ok. ¿Cuándo usaría esto? O sea, ahora vamos a tener ¿dónde veo un circuito RLC? Sin verlo. O sea, sin ver una bobina, físicamente hablando probablemente, sin ver el condensador, sin ver una resistencia. ¿En dónde? Pero eso es más un rectificador, ¿no? Sí. Y ahí la bobina hace las veces de transformador, el condensador hace las veces de filtro, ¿no? Ah, ok, podría ser algo más industrial. Motores. ¿Por qué un motor? ¿Qué es? Una bobina. Normalmente, bueno, no normalmente, en algunos casos usamos ¿qué? Condensadores, ¿para qué? Para arrancar el motor. Y la armadura de un motor genera resistencia. Han hecho máquinas eléctricas. ¿Qué están haciendo? ¿Hasta el siguiente semestre? Entonces, cuando hagan máquinas eléctricas, van a ver cómo es la máquina, ¿no? O sea, las inductancias y impedancias que presenta lo que es el armazón y lo que es la bobina. ¿No? No es un ejemplo, bueno, no importa. Al final la vuelvo. Ok. ¿Cómo sería ahí mi... ¿Puedo borrar el resto, muchachos? ¿Acabaron? ¿Sí? ¿Cómo sería mi ecuación del circuito para ese caso? De una carga inductiva y una carga capacitiva. VDS va a ser igual. Perfecto. VDS va a ser igual a VR, porque acá tengo un voltaje en la resistencia, tengo un voltaje en la bobina y tengo un voltaje en el capacitor, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? VR más VL más VC. ¿Vamos bien? Ok, entonces VS, ¿a qué va a ser igual? A la resistencia. ¿Por qué? Por I de T, ¿no? Obviamente acá de nuevo tengo una corriente en el tiempo. Una corriente en el tiempo. Ok. R por I de T más
L por la derivada de la corriente respecto al tiempo más 1 sobre C integral de 0 a t de I de t de t, ¿no? De I de t de t, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Eliminar qué? ¿Qué tengo que hacer? Si estamos haciendo ecuaciones diferenciales, ¿a quién tengo que eliminar? A la derivada, ¿no? Oh, perdón, al integral. ¿Cómo elimino el integral? Derivando. Hay que derivar todo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer eso, ¿no? Para mantener la igualdad. Entonces, ¿qué voy a tener? La derivada de Vs de t. La derivada de Vs de t, ¿cuánto sería? Derivada de una constante, 0 pues. Derivada de una constante, 0. Ok. ¿Es igual a qué? ¿Es igual a qué? A la derivada, o a R por la derivada de la corriente respecto al tiempo, ¿no? Más L por la segunda derivada de la corriente respecto al tiempo, ¿no? Más 1 sobre C por I, ¿no? O sea, ¿qué cosa? I sobre C. ¿Estoy bien? ¿Ahora qué es? Ya cambió. Ya cambió. ¿Ahora qué vamos a hacer? Una ecuación diferencial de segundo orden. Eso incrementa la dificultad del problema, ¿no? Hasta hace un rato, los dos casos anteriores habíamos hecho de primer orden. Ahora vamos a hacer de segundo orden, ¿no? Ok. Entonces, van a tener que saberlo porque les voy a poner ejercicios, ¿no? Matemáticas. Es más, ahorita tenemos que hacer la plaza. Si no hacemos la plaza, esto se nos va a volver caótico, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo más complicado de trabajar? ¿Una bobina o un condensador? Una bobina. La bobina es más difícil. ¿Por qué? Porque conseguir o hacer una bobina, aparte de la robustez que implica, es lo más complicado. Buscar un valor de condensador es más sencillo, ¿no? Porque ya son dispositivos que existen. Las bobinas normalmente las fabricamos a necesidad, ¿no? Entonces, vamos a simplificar eso para que estemos en una ecuación ordinaria. Para que estemos en una ecuación ordinaria de segundo orden, ¿qué necesito hacer? Necesito, antes de eso, que el segundo orden
que la segunda derivada tenga un coeficiente de ¿cuánto? De 1. Para que sea más simple resolverlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago? Divido todo entre Todo entre sobre L, ¿no? Para eliminar esta L y me quede con coeficiente 1, ¿no? ¿De acuerdo? Para que el análisis de esta ecuación diferencial sea más sencillo. Entonces, ¿qué voy a tener? 0 es igual a ¿qué? A R entre L de I de T más de diferencial la derivada doble de I de T más 1 sobre LC, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por último, si yo quiero ordenarlo, solamente para ordenar segundo orden, primer orden y 0, ¿no? Esto es simplemente para ordenarlo, ¿ah? Para verlo de una manera más ordenada. ¿Sí? No he hecho nada, simplemente he ordenado el orden. ¿Sí? Ok. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Condiciones permanentes. ¿Qué significa? Que voy a conmutar mi circuito. Yo conmuto mi circuito. Una vez que he conmutado el circuito, ¿qué pasa en condiciones permanentes? A ver, analicemos. ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? ¿El capacitor qué va a hacer? aportar. ¿El capacitor qué debería hacer? Imagínense que el circuito está cerrado. ¿Qué debería hacer el capacitor? Cargarse ¿de qué? De voltaje, ¿no? ¿Hasta qué valor? De la fuente, ¿no? Idealmente de la fuente. Eso es lo que debería hacer. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Con el capacitor, al mismo tiempo, ¿qué pasa? Su corriente, ¿qué se hace? Cero. Ojo, ojo. O sea, al mismo tiempo que el condensador se está cargando de voltaje, está disminuyendo ¿quién? Su corriente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si, imagínense que el circuito está cerrado. Si el circuito está cerrado, la primera idea que ustedes deben entender, ojo, la primera idea que ustedes deben entender es que el condensador se va a cargar con el voltaje hasta VS. Pero al mismo tiempo, el condensador va a empezar a perder corriente. ¿Por qué? Porque un condensador en corriente continua, ¿qué es? Un circuito abierto. Por lo tanto, ¿qué debería entender? ¿Qué debería entender? Que se abre el circuito. Si se abre el circuito, ¿qué va a pasar? Que todo se va a descargar. Yo debo entender que por más que esto esté cerrado, esto a largo o temprano, ¿qué va a ser? Un circuito abierto. Idealmente va a ser un circuito abierto. En un circuito abierto, ¿qué corriente hay? Cero. Entonces, ¿qué va a pasar con la bobina y qué va a pasar con el condensador? Se van a descargar. No voy a tener ningún elemento cargado. O sea, en un estado de permanencia yo debería entender que no pasa nada, que no hay corriente, que la bobina y el condensador ¿qué están? Están descargados, ¿no? O sea, no hay corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una componente forzada, ¿no? Deberíamos entender que tenemos que forzar nuestro circuito, o se va a forzar nuestro circuito. ¿Ah? ¿A una corriente de cuánto? A una corriente de 0. A una corriente de 0. Debemos forzar la corriente en la ecuación del circuito a 0. Entonces, necesitamos la componente natural de la corriente
Y para poder resolver eso, ¿qué vamos a tener que usar? Matemáticamente hablando. ¿Qué vamos a tener que usar? Laplace. Vamos a tener que usar Laplace para obtener la ecuación característica en el dominio de Laplace, ¿no? Entonces, ¿qué haría? ¿Cómo va a ser? En Laplace, en el dominio de Laplace, 0 es igual a ¿qué? A S S cuadrado. O sea, hagámoslo simple. Ya han hecho ustedes todo lo que es Fourier, todo lo que es Laplace. Espero que lo tengan claro, ¿ah? Y si no, me avisan para llamarlo al profesor Fermín y les hago un repaso, ¿ya? Entonces, por Laplace, por la transformada de Laplace, 0 es igual a ¿qué? S cuadrado, súper básico, ¿ah? S cuadrado más simple, hagámoslo simple, más qué, más RLS más R sobre L S más 1 entre LC, 1 entre LC. ¿Ah? Eso es aplicando Laplace, ¿no? En dominio de Laplace. ¿De acuerdo? Porque si lo dejamos de esta forma, no tiene sentido. Por lo que les digo, vamos a considerar que esto está en 0, tenemos que forzar nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Tenemos que forzar nuestra ecuación. Ok. Entonces, ¿esto qué es? Una ecuación cuadrática. ¿Esto tiene solución? Sí. Esto tiene dos soluciones, ¿no? ¿Cuál es la solución? La solución 1 y la solución 2. ¿A qué sería igual? Esto viene a ser A. No. A es 1, ¿no? Sí, 1. A es 1. Esto es B. Y esto es C. ¿Cuál es la solución de una ecuación cuadrática? Menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 AC sobre 2 2A, ¿no? Sobre 2A. ¿Sí? Sobre 2A. Ok. Entonces, sustituyamos eso. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Ok, ¿qué sería, muchachos? ¿Qué sería? Menos RL más menos la raíz cuadrada de R al cuadrado, L al cuadrado, menos 4
sobre LC, todo sobre 2, ¿no? O sea, mi solución 1 y mi solución 2 va a ser menos RL más menos la raíz cuadrada de R cuadrado, L cuadrado, menos 4 sobre LC, todo esto sobre 2. ¿Sí? Todo eso sobre 2. Eliminemos el denominador. Eliminemos el denominador. ¿Qué sería? Mi solución 1 y 2 sería menos R sobre 2L, ¿estoy bien? Más menos la raíz cuadrada. Para que este 2 entre acá, tiene que ser 4 o 2 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Para que ese 2 entre a la raíz. ¿Sí? Menos ¿qué? 4 sobre LC 2 cuadrado. ¿Sí? ¿Se va? Se va. ¿De acuerdo? Esto podría representarlo así, ¿no? ¿Sí? Eso puedo representarlo de esa forma. ¿Se ve? Entonces, ¿qué me queda? Que la solución 1 y 2, ¿a qué será igual? A menos R sobre 2L más menos ¿qué? R sobre 2L. ¿Estoy bien? ¿Sí? Menos la raíz. ¿Estoy bien? No, la raíz creo que es antes o sale. No, pues esto ya estoy sacando. No, pero Porque esto está al cuadrado. como está restando no se puede sacar. Tendría que ser multiplicando. Capaz. No, Multiplicación sí. pero como restamos. No fue en la mata. Oye, dejémoslo ahí. Menos RL más menos la raíz cuadrada de R al cuadrado más 1 sobre LC, ¿no? Ya que podría simplificar eso.
No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué está arreglando? El dragón de la fuerza. De la fuente. Ya, ok muchachos, lo dejamos entonces. A ver, acá.
¿Ya? Dejémoslo acá. Que lo tendríamos de esta forma. ¿Sí? Simplificado sería de esa forma. ¿Vamos bien? Ok. Ingeniero, acá toman un coeficiente de amortiguamiento y frecuencia, pero creo que es el control, ¿no? Porque lo que justo a eso vamos a llegar. Vean muchachos. A ver chicos. Esta expresión es la misma que esta, ¿no? ¿Sí? Es la misma expresión. Y esta es distinta. ¿Sí? Y esta es distinta. Hay un análisis, no sé si lo habrán hecho en control, con respecto a frecuencias. Con respecto a frecuencias. ¿Qué les dice? Que la solución va a estar dado por menos alfa más menos la raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega al cuadrado. ¿No? O sea, ¿qué les dice? La solución 1 y 2 es menos alfa, o sea, esto se llama alfa, ¿no? Menos alfa más menos, ¿qué? La raíz cuadrada de ¿quién? De alfa al cuadrado menos omega al cuadrado. Ahora omega no, hombre. Pero para que esto sea omega al cuadrado, ¿cuánto debería ser? Omega, ¿cuánto debería valer? Alfa, ¿cuánto va a valer? Alfa, ¿cuánto va a valer? No hay problema, ¿no? Es R sobre 2L. Pero para que se cumpla este, ¿qué debería ser omega? Debería ser 1 sobre la raíz de LC, ¿no? Para que se cumpla. ¿Sí? O sea, yo estoy considerando este parámetro alfa y este parámetro omega, ¿no? Para que se pueda cumplir esto, ¿no? Para que se pueda cumplir esto. A ver. Acá voy a tener 3 casos distintos. Voy a tener 3 casos distintos. ¿Cuál es el primer caso? ¿Cuál sería el primer caso? El primer caso. ¿Qué sería? Que alfa sea igual a omega. Que alfa sea igual a omega. Si alfa es igual a omega, ¿qué pasa? ¿Cuántas soluciones hay? Si alfa es igual a omega, S1 y S2 ¿son qué? Si alfa es igual a omega, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Una sola solución, ¿no? Una sola solución. ¿Por qué? Porque se van a eliminar, pues acá, ¿no? Se van a eliminar acá. Si se eliminan ahí, ¿qué se queda? Como solución. Menos alfa, ¿no? Entonces, al existir una única solución, yo que puedo decir que I de t ¿a qué va a ser igual? En ese caso. ¿A qué sería igual? ¿Dónde está I de t? ¿Lo borramos? No hemos puesto I de t.
No, pero Chile estaba bravo. Hace, no, 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 Después de eso ya... Me falta una sacadora corriente respecto al tiempo.
Gracias, me pasa la pizarra. No sé de qué se llama.